Hola, soy Abraham Bailón. Espero que estés muy bien. El día de hoy estoy sumamente contento porque en este video comenzaremos el estudio del cálculo diferencial. Espero que te hayan servido todos los videos previos donde analizamos todos los temas que necesitamos antes de llegar a esto para que el estudio del cálculo sea mucho más placentero. Vamos al tema. Temas selectos de matemáticas 2. La evolución del pensamiento matemático. Te pongo esta bonita ilustración. En el trayecto de todos estos videos hemos analizado cómo Pancho ha aprendido que las matemáticas no solo son números, sino nos ayudan a entender el mundo que nos rodean. Cuando era cavernícola aprendimos a contar, a fraccionar. Después tuvimos que ver que no todo se puede contar y tuvimos que medir, calcular áreas, perímetros. Descubrimos que hay caminos más cortos y fórmulas que nos pueden ayudar. Aprendimos a utilizar exponentes y cómo hacer operaciones con ellos. Después descubrimos que las ecuaciones que modelamos tienen una relación entre ellas y nos pueden ayudar a entender el mundo que nos rodea, cómo sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas. Después pasamos a entender que una fórmula o una función es algo que nos puede ayudar a entender los procesos de la vida. Por eso hay funciones que alimentan a otras. Y en este momento vamos a estudiar, ya no es tan importante o ya no nos interesa tanto cuánto tenemos, sino cómo cambia, qué tan rápido obtengo más o qué tan rápido lo pierdo. Vamos a este tema. ¿Qué pasa cuando las cosas están cambiando? ¿Cómo las estudiamos? Esta es la última transformación en este proceso donde Pancho se convertirá en un científico. ¿Qué cosas cambian? En esta vida casi todo cambia. Te pongo algunos ejemplos en esta ilustración: el tiempo, la velocidad, el crecimiento de los seres vivos, cómo almacenamos algún recurso o cómo lo vamos perdiendo. Todo esto es importante, no solo conocer cuánto tenemos, sino cómo va cambiando. ¿Qué cosas cambian en la vida real? Una vez más, te pongo ejemplos de la vida real. Por ejemplo, la temperatura del ambiente, del cuerpo, de una reacción, la velocidad en un móvil, lo que almacenamos, cuánto ganamos, cuánto perdemos, el clima, las funciones del crecimiento de un ser vivo o la economía o las ventas. Los cambios están en todo. ¿Y por qué es importante estudiarlas? ¿Cuándo entender el cambio puede salvar vidas? Aquí un ejemplo. Te pongo a Pancho preocupado porque tiene que saber si esta ambulancia va a poder llevar a su pasajero de donde lo recogen a donde lo van a atender, pero tiene exactamente 8 minutos para que esto ocurra. El problema pues es que la ambulancia no tiene una velocidad constante, frena, avanza rápido en segmentos, en otros tiene que bajar la velocidad y esto hace que la velocidad no sea constante. Podremos determinar si alcanzará a llegar en los 8 minutos. Esto puede ser muy importante. La función está cambiando todo el tiempo. Para esto nos puede servir el cálculo. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal que ahora tenemos un tanque de oxígeno que sirve para atender a un paciente, pero no podemos saber cuánto va a durar? En este caso, la respuesta de cuánto contenido tiene el tanque de oxígeno no es tan importante, sino qué tan rápido lo está consumiendo la persona que lo usa. Los cambios pueden variar, si respira más rápido, si respira más lento, y cómo se va agotando este tanque, qué tan rápido se va a agotar. Esos cambios los podemos estudiar a través del cálculo diferencial. Otro ejemplo más. ¿Qué pasaría si un negocio pierde ventas muy rápidamente? Esto puede que nos interese. ¿Qué tan rápido o lento ganamos dinero? Esa es una parte del estudio que podríamos hacer con cálculo diferencial cuando una función o el comportamiento de un estudio tiene cambios muy seguidos o no obedece a un patrón. Esto lo podemos determinar con cálculo diferencial.
El cambio tiene que ver con la pendiente, ¿ok? La pendiente como una medida de cambio. Seguramente recordarás en tus clases de geometría analítica cuando veías acerca de la pendiente, esto de y2 menos y1 entre x2 menos x1, que nos ayudaba a saber, a trazar una línea recta, ya sea creciente o decreciente, para saber qué tan rápido está evolucionando una función. De aquí aparece el cálculo diferencial. Tiene que ver con el cambio, con la inclinación y la pendiente. ¿Qué es una derivada? Otra vez muy pegado a lo que platicábamos acerca de la pendiente, es el cambio promedio, es el cambio que ocurre en una función cuando la estudiamos. Vamos a hacer algunos pequeños ejemplos para entenderlo un poco mejor. Antes de comenzar con las fórmulas del cálculo, quiero decirte, derivar es solo seguir las reglas en un proceso. Aquí te pongo una ilustración de Pancho donde te recuerda que lo más importante para derivar es el orden, seguir las reglas y poner atención. Eso es derivar. Aquí está Pancho tratando de hacer un ejercicio y aquí están las reglas en orden que debes seguir. Si tú eres capaz de seguir orden, reglas y atención, serás buenísimo para derivar. Derivada de una constante. Veremos nuestra primer fórmula. La derivada con respecto a x de una constante siempre será 0. Ejemplos. La derivada con respecto a x de 5 será 0. La derivada con respecto a x de 8 será 0. La derivada con respecto a x de 15 será 0. Las cosas que son constantes no cambian, por lo que su derivada siempre será 0. Derivada de una variable. Fórmula. La derivada con respecto a x de x siempre será 1. Ejemplo, derivada con respecto a x de x es 1. Es cierto que en algunas ocasiones podremos utilizar otras variables, pero para el caso del estudio de estos videos y de esta materia, nos basaremos solo en la x. Derivada de una variable por una constante. Fórmula. Derivada con respecto a x de k a x, siendo k un coeficiente, es decir, un número. Por x nos va a quedar el número o el coeficiente y x va a ser su derivada. ¿Cómo sacamos la derivada de una x? La derivada de x es 1. Por eso nos va a quedar k por 1, que es igual a k. Ejemplos. Derivada con respecto a x de 8x, nos queda 8. La derivada de x es 1. 8 por 1, 8. La derivada con respecto a x de 2x es el coeficiente 2 multiplicado por la derivada de x es igual a 2. Derivada de una suma o resta. Fórmula. Derivada con respecto a x de kx más c es igual a la suma de sus derivadas. Es decir, fíjate que aquí pongo derivada de kx más c y aquí pongo la derivada solo de kx y acá la derivada solo de c. Vamos a hacer un ejemplo. Derivada con respecto a x de 9x más 3. Quiere decir que vamos a sacar primero la derivada de 9x y después la derivada de 3. La derivada de 9x es, usando la fórmula que ya sabemos, kx igual a k por 1 igual a k. Es decir, 9x por la derivada de x, que es 1, es igual a 9. La derivada de 3 se usa la fórmula de la derivada de una constante, que siempre es 0. Es decir, que el resultado es 9 más 0 o igual a 9. Vamos a hacer otro ejemplo de derivada de una suma o resta. Te voy a poner aquí arriba una vez más la fórmula. La derivada con respecto a x de kx más c es la suma de sus derivadas. Entonces aquí está el ejemplo. Derivada de 2x más 3x. Son 2. Tendríamos que sacar la derivada del primero y la derivada del segundo. Pero seguramente estás notando que estas dos comparten la misma base y tienen el mismo exponente. En vez de hacer dos derivadas, ¿qué tal que sumamos primero? Simplificamos. 2x más 3x es igual a 5x.
Más fácil, ahora solo hacemos una derivada. Derivada de 5x va a utilizar la fórmula que te estoy poniendo aquí, la misma que ya vimos. 5 por la derivada de x, que es igual a 5. Derivado de una suma o resta. Hagamos otro ejemplo. Sea la derivada con respecto a x de 2x más 10 menos 4x igual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la regla dice que tenemos que sacar la derivada de cada uno. Pero una vez más, tú ya viste operaciones con monomios. Tenemos dos variables que tienen la misma base y el mismo exponente. Así que los podemos sumar. 2x menos 4x nos da menos 2x. El 10 se queda igualito, no hay con quién sumarlo. Ahora sí podemos hacer la derivada de estas dos. Primero haremos la del 10, que obedece a la fórmula de constante. La derivada de una constante siempre es 0, por lo que la derivada de 10 es igual a 0. Más la derivada, bueno, en este caso menos, la derivada de 2x. Derivada con respecto a x de 2x, va a usar esta fórmula que está apareciendo aquí. 2 por la derivada de x, que es igual a 2. Entonces ya tenemos el resultado que nos queda 0 menos 2, la derivada es menos 2. Derivada de una variable con exponente. Fórmula. La derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Ejemplo. Tenemos derivada con respecto a x de x cuadrada. Ya sabemos quién es la n, pues el número 2 y la variable pues de color verde. Vamos a poner la fórmula, es decir, un 2 grandote, la x y 2 menos 1. Hacemos la resta y nos queda 2x a la 1. Usualmente cuando está elevado a la 1 lo quitamos y nos queda 2x. Derivada de una variable con exponente. Hagamos otro ejemplo. La fórmula es la misma. El ejemplo es derivada con respecto a x de x cúbica. Tenemos que ubicar quién es la x de color verde, la n de color rosa. Quiere decir que ponemos n, que es 3, x a la n menos 1. 3x cuadrada. Hagamos otro ejemplo de derivadas con exponentes. Te vuelvo a poner la fórmula y el ejemplo ahora es x a la 5. La n es igual a 5, x a la 5 menos 1. Restamos el 5 y el 1 y nos queda 5x a la cuarta. Derivada de una variable con exponente multiplicado por un coeficiente. ¿Cómo es la fórmula? Derivada con respecto a x de k por x a la n es igual a k. Lo sacamos de la derivada, x a la n, y luego aplicamos la fórmula k por n, n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la derivada con respecto a x de 8x quinta, sacamos a 8 de la derivada. Y luego x a la 5. 8 por n por x a la n menos 1. 8 por 5, 40. X a la 5 menos 1 es igual a x a la 4. Derivada de una variable con exponente multiplicado por un coeficiente. La fórmula es la misma que en el anterior. La dejamos aquí lista. Y vamos al ejemplo. Derivada con respecto a x de 9x cuadrado. El 9 lo sacamos de la derivada. X cuadrado. 9 por 2 por x a la 2 menos 1. 9 por 2, 18. X a la 2 menos 1, x a la 1. Cuando tienen exponente a la 1, generalmente lo quitamos y nos queda 18x. Hagamos otro ejemplo de derivadas de una variable con exponente multiplicado por un coeficiente. La fórmula es exactamente la misma que acabamos de ver. Aquí está el ejemplo. Derivada con respecto a x de 5x cúbica. Sacamos el 5 de la derivada, x cúbica. Nos queda 5 por n por x a la n menos 1. 5 por 3, 15, x 3 menos 1, x cuadrado. Vamos a hacer una derivada de una suma o resta con las fórmulas que ya vimos. La fórmula de la suma es la siguiente. El ejemplo es derivada con respecto a x de 9x cuadrada más 2. Quiere decir que tengo que sacar la derivada primero de 9x cuadrada y luego la derivada de 2.
¿Ok? Vamos a usar la fórmula KXN porque tenemos un coeficiente, una variable que tiene un exponente. 9 lo sacamos de la derivada, x cuadrada, 9 por n por x a la n menos 1. 9 por 2, 18, x a la 2 menos 1, x a la 1. Vamos a quitar esto que ya no nos sirve y luego vamos a sacar la derivada de 2. Vamos a utilizar la fórmula de cuando derivamos una constante que es igual a 0. Es decir, que la derivada con respecto a x de 2 es igual a 0. Nos quedaría igual a 18x más 0. La respuesta es 18x. Derivada de una suma o resta. Fórmula, usaremos la misma, ya la hemos platicado. Si tenemos más de un elemento en el polinomio, derivaremos cada uno individualmente. Si son 2, haremos 2 derivadas. Si son 3, haremos 3. Como dice el ejercicio, el ejemplo. Derivada con respecto a x de 2x al cubo más 3x al cubo. Es decir, que tendríamos que derivar estos dos elementos separados, pero seguramente tú ya notaste que tienen la misma base y el mismo exponente. Eso quiere decir que los podemos sumar y nos quedaría 5x al cubo. En vez de hacer 2 derivadas, solo haremos una. ¿Qué dice la fórmula? Cuando tenemos una derivada con un coeficiente y una x a una potencia, nos quedará k por n por x a la n menos 1. Vamos a hacerlo. 5 lo sacamos de la derivada, x a la 3. Ahora sí, 5 por 3, x a la 3 menos 1, nos queda 15x cuadrada. Derivada de una suma o resta. Ejemplo. Derivada con respecto a x de 2x a la 4 más 20 menos 8x igual. ¿Qué tenemos que hacer? Veamos primero si podemos simplificar. ¿Hay alguno que tenga la misma base? En este caso no. Entonces quiere decir que tenemos que hacer la derivada de 2x cuarta, la derivada de 20 y la derivada de menos 8x. Vamos a hacer la primera. Derivada de 2x a la 4. Utilizaremos esta fórmula, k por x a la n. ¿Ok? Ponemos el 2 fuera de la derivada, x a la cuarta. Es igual a la k, o en este caso el 2, la n que es el 4, x a la n menos 1 que es x a la 4 menos 1. Que es igual a 2 por 4, 8, x 4 menos 1 es igual a 13. Ya tenemos la primera derivada. Vamos a sacar la segunda. La derivada de una constante, usaremos esta fórmula, la derivada de una constante siempre es 0. Derivada con respecto a x de 20 es igual a 0. La última, derivada de menos 8x. Ok, derivada de 8x es igual a 8 por 1, que es igual a 8. Ponemos todos los resultados. 8x cúbica, que la sacamos de la primera derivada, 0 que la sacamos de la segunda y menos 8 que la sacamos de la tercera. Nos queda igual 8x cúbica menos 8. Entender el cambio es entender el mundo. Como ya lo vimos a través de toda esta presentación, todo lo que cambia se puede medir, qué tan rápido crece o decrece a través del cálculo. Todas las fórmulas que hemos visto son muy sencillas. Recuerda, solo tienes que tener orden y ser sistemático para ser bueno en el cálculo. Espero que te haya quedado todo súper claro acerca de este primer video de derivadas. Recuerda que si algo no entiendes, ponle pausa, trata de hacer el ejercicio tú mismo. Toda la información que necesitas está ahí. Me da gusto que hayas continuado conmigo en esta serie de videos. Hasta la próxima.